La Secretaría de Salud reporta este 3 de agosto de 2020 que en México hay 443.813 casos confirmados acumulados de COVID-19, 28.741 casos activos y 79.030 casos sospechosos. 48.012 personas han fallecido y el 66.6% de los casos se han recuperado. Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Gobierno de México. Gracias a todos los que nos dan oportunidad de crear diversos enfoques de la realidad, en particular a los estudiantes y docentes de este gran país, el cual se ha visto afectado por el COVID. Estamos en el día 158. Son los que han pasado desde el primer caso formal en México, sin disminución significativa de los infectados. La semana previa superamos las muertes de Reino Unido, asumiendo el tercer lugar con 47.746 decesos, una proporción de 370 muertos por millón de habitantes, lo cual nos llevó al lugar 11, superando el 13 de hace una semana. Y un dato más, existen 439.046 infectados que nos colocan en el sexto lugar mundial. En ese sentido, se hace indispensable formular una pregunta, no sin lo cual voy a darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. En primer lugar, a nuestra invitada de esta noche, que es la maestra Laura Itzel Hernández, politóloga e internacionalista. Muy buenas noches, maestra. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. A Abel Fernández, que es nuestro especialista en América Latina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? A Filiberto Romo, que es el historiador de este grupo. Buenas noches a todos. Saludos desde Guadalajara. Y a Junior Borjas, nuestro administrador y mercadólogo. Buenas noches, Junior. Buenas noches a todos. Bien, la pregunta, a partir de esos datos, y recordando que hace algunos días 10 gobernadores solicitaron por estos mismos datos que se quitara de su puesto al subsecretario de Salud, yo les pregunto en esta ocasión, ¿el gobierno mexicano ha tenido una reacción pertinente ante el COVID? Por favor, si fueras tan amable, Abel. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Yo creo que sí. Yo creo que sí, en virtud de que lo que se ha buscado es que no existan circunstancias brutales y escandalosas, inhumanas, como los hechos que se presentaron en Europa cuando los médicos debatían si darle el respirador a un anciano o a un joven. Y yo creo que no se ha llegado a ese momento. Yo creo que lo que está pasando es de que el gobierno mexicano se debate entre dos males: el COVID, la infodemia, y esta tiene que ver con una serie de fake news que lanzan de manera escabrosa, de manera siniestra, los críticos del gobierno mexicano. Efectivamente, se dice situaciones terribles y efectivamente somos el sexto lugar en casos totales, por abajo de Estados Unidos en primero, Brasil en segundo, India en tercero, Rusia en cuarto, Sudáfrica en quinto y nosotros somos el sexto. En casos totales por 1 millón de habitantes, somos el lugar 52. Y en casos activos por 1 millón de habitantes, somos el lugar 69. Entonces yo creo que lo que hay detrás de todo esto es mera propaganda. Gracias. Muy amable, Abel, muy amable. En ese mismo sentido, maestra Laura Itzel, ¿qué consideras? ¿Ha cumplido el gobierno mexicano con la reacción ante el COVID-19? Adelante, por favor. Sí, muchas gracias y nuevamente buenas noches. Pareciera a veces que sí están cumpliendo. A veces uno ve las medidas tomadas, la información que nos dan oportunamente cada noche, y sí pareciera que se está cumpliendo, que se está haciendo mucho y que hay mucho esfuerzo detrás de todo ello. Sin embargo, como bien lo señaló usted al principio,
Los datos nos demuestran otra cosa. Hay una preocupación real en cuanto a los números. Los que se presentaron el día sábado, al parecer, rompieron todos los récords de contagios en 24 horas. Y bueno, eso hace también pensar que a veces el manejo que se le está dando a esta crisis no es la adecuada. Muchos han insistido en las pruebas rápidas y como un mecanismo de control mucho más prometedor para saber realmente y dimensionar esta crisis. A veces el gobierno ha mostrado resistencia continua a este tipo de métodos, diciendo que, bueno, no es la forma. De ahí creo que el reclamo de muchos de las entidades, en donde obviamente señalan como una de las causas de propagación masiva el que no se tenga estos controles que podrían dar realmente una muestra de cómo se están presentando los contagios, sobre todo en qué parte se están presentando, y así poder tratar de una forma mucho más efectiva, pues obviamente, la situación. Entonces, para la gente creo que la situación es, a veces está tomada de una forma en la que por supuesto que la gente lo está viendo. Es decir, está dividida lo que la gente está pensando. Muchos consideran que el tratamiento es el correcto y otra gran parte piensan lo contrario. Gracias. Muy amable, maestra. Junior, ¿qué consideras tú al respecto? ¿El gobierno realmente, con los datos que conocemos que se han mencionado, a los que hacemos alusión en los comentarios, ha cumplido o la responsabilidad del gobierno va por otro lado? ¿Qué opinas tú? ¿Qué tal? Buenas noches a todos acá desde Toluca. Fíjate que comparto la opinión de mis compañeros que me antecedieron. De alguna manera, a partir de que se da este fenómeno, no perdamos de vista que no hay una receta concreta ni ideal, ¿verdad? Dicho esto, países de primer mundo como China, como Estados Unidos, y ni qué decir de Europa, ¿no? Empezando por Italia, España y los países anglosajones, pues de igual manera no hay una receta que los lleve a hacer una regla a seguir. Dicho esto, en el caso del gobierno actual, buscó deslindar a toda costa a los políticos, ¿verdad? Y empoderar a los científicos. Me parece que esto ha sido algo muy objetivo, ¿no? Lejos de que sea acertado o no, pero ya de entrada ya hay una objetividad de por medio, porque ya hay gente especialista que está opinando en la materia. Por otro lado, de igual manera, pues empezó a generar una estructura de comunicación, algo muy importante, y ellos tomando el ejemplo de las mañaneras, la pasaban a la tarde, y creo que esto también viene de alguna manera a generar un contrapeso a la guerra mediática que, como bien ha citado el profesor Abel, pues el mismo gobierno ha sido presa pues de los oponentes políticos, ¿no? De tal manera que en estructura, pues yo considero que hay una seriedad, hay un profesionalismo, y esto genera confianza en las mayorías, ¿sí? Por otro lado, quizá la configuración de cómo han tratado el problema pudiera decirse que les ha estado fallando. Hoy, por ejemplo, sabemos que el mismo semáforo ya fue reconfigurado, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, también ya anunciaron el nuevo regreso a clases, considerando a los medios de comunicación como la plataforma ideal, dado que no hay las condiciones para que se puedan dar las clases de manera presencial. Pero en pocas palabras estamos viendo que es un gobierno activo, es un gobierno transparente y es un gobierno que está buscando también gestionar no solamente con el hemisferio occidental, dicho en nuestras palabras y por concreto con Estados Unidos, sino también abre la posibilidad al traer vacunas del Medio de Oriente, perdón, como China, como Rusia. Entonces yo creo que esa parte yo la veo bien, ¿no? Ojalá más adelante no hubieran situaciones de casos de corrupción, ¿verdad? Con el tratamiento, pero hasta ahorita yo considero que bien. ¿Es cuánto?
Filiberto, ¿qué opinas al respecto? Me escuchan, ¿verdad? Saludos desde acá. Perfecto. Pues miren, yo tengo la opinión de que el gobierno quizá podría estar haciendo, o más bien debió de haber hecho un poco más. Sin duda, estamos hablando de un gobierno que ha tratado de mantener una comunicación continua con la población, y eso sí es muy loable. Me parece muy bien ese, ese seguimiento que el gobierno le está dando al problema. Pero también es cierto que la reacción, ¿no?, inmediata a el problema en que nos encontramos, pues no fue a lo mejor la idónea. Yo tengo que confesar que cuando empezó esto de la epidemia también tenía yo algunas visiones encontradas, pero las estadísticas no mienten. El hecho de que seamos el tercer país con más defunciones, con más muertes en el planeta entero, en una comunidad de 190 y tantos países reconocidos ante la ONU, pues significa que algo se está haciendo mal. Es cerrar los ojos ante algo que es evidente. Es decir, es un problema muy grande el que se nos avecina, es una crisis muy fuerte. Y entonces yo desde acá les puedo comentar que los casos siguen creciendo en todos lados, pero hay lugares donde se han controlado un poco más. Entonces, a mí me parece que el gobierno tiene que tomar medidas en el asunto un poquito más fuertes. Eh, de otra manera, la gente con esta llamada vuelta a la normalidad, pues va a presentarse con el dilema, ¿no? De ir a trabajar o de irse a un hospital. Entonces, a mí me parece que hay que pensar en eso. Muchas gracias. Bien, gracias, Filiberto. Ahora, a partir de lo que han comentado, yo quisiera plantearlos el siguiente cuestionamiento, ahora dirigido a Junior. Junior, tú tienes una postura en relación de que, del hecho de que si el gobierno ha cumplido o no. Sin embargo, ¿cómo valoras tú que en este panel hay quien dice que el gobierno se ha cumplido y se basa en el hecho de que no hemos llegado a las dificultades que se viven en Europa? ¿Qué consideras al respecto? Gracias. Bueno, finalmente hay unas estadísticas que citan, ¿verdad? Que el fenómeno en México viene de menos a más, ¿no? Eh, yo no tanto lo atribuyo, como dice el profesor Philly, tanto al gobierno presente. No perdamos de vista que el asunto, eh, en cuanto a la estructura hospitalaria, en cuanto a los presupuestos, viene de atrás tiempo. Es decir, venimos de unas políticas neoliberales que han venido recortando, entre otras cosas, por los presupuestos a la salud. De tal razón que también hay que considerar otro punto importante, nuestra densidad de población, ¿verdad? Pues tan solo dentro del continente americano está dentro de las 5 con mayor cantidad de personas. Luego entonces tenemos la vecindad, además más grande con Estados Unidos en el orbe, pero no es eso, sino que Estados Unidos hoy representa el número 1 de casos, ¿verdad?, de COVID y de muertos. Entonces, en algún momento, ¿verdad?, esta situación se tiene que transferir a nuestro acontecer cotidiano y real. Nosotros tenemos menos recursos económicos, tecnológicos, científicos, ¿verdad?, que fueron socavados décadas atrás en comparación a países de primer mundo. Eh, no con esto justifico que no podemos mejorar, pues claro que podemos mejorar. Incluso el mismo gobierno, insisto, viene reconfigurando las estrategias. Por otro lado, también no hay que perder de vista que nuestra población está poco educada y en su mayoría es muy indisciplinada. Eh, yo vivo de este lado, en el Estado de México, me encuentro con que hay municipios en donde la gente
pues no hace caso, ¿verdad? Las mínimas reglas de convivencia, como la sana distancia, como el cubrebocas, que lejos de que tú traigas el cubrebocas, sabemos bien que este funciona cuando hay otra persona que también lo trae, y más si es una persona que pudiera ser asintomática. Por lo que hay muchos factores que nos llevan hoy, México, pues lejos de ir bajando, ¿verdad? Pues va empeorando. Yo estoy tranquilo, no por el tema de los casos, sino porque estoy tranquilo porque entiendo que hay un gobierno serio, responsable, que hoy más que nunca pues va a hacer lo posible porque esto venga a menos. ¿Es cuánto? Bien, 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 muy interesante lo que estás comentando. Ahora, Abel, nosotros escuchamos que tú tienes una postura, tal vez desde alguna conversación anterior muy definida en cuanto a la reacción del gobierno. Pero, ¿qué opinas sobre lo que nuestra compañera Laura comentaba? Ella dice, pareciera que sí con las medidas, pero los números dicen otra cosa. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo discrepo de mi muy querida amiga Laura Itzel, porque evidentemente los números, bueno, las poblaciones son muy disímiles de los países que nos anteceden. Muy rápido. Estados Unidos tiene en casos totales 4.495.015 casos totales. 4 millones. Luego sigue Brasil con 2.610.102. Luego India con 1.634.746. Luego Rusia con 832.993. Sudáfrica con 482.169 y llega México con 416.179. De manera que son totalmente desproporcionadas las poblaciones, como bien lo señalaba el maestro Junior. Y otra cosa, el aparato de salud con el que cuenta México está desmantelado. Fueron años y años, décadas, en que este sistema no se actualizó, no se le apoyó, no se instrumentalizaron políticas en su beneficio. De suerte que eso es, a mi juicio, un diagnóstico de lo que yo podría decir. Gracias. Muy amable. Filiberto, tú que el gobierno debió hacer más. Tal vez esa opinión pudiera parecer un tanto cuanto imparcial, sin embargo, confirmas esta posición a partir de que dices que el tercer lugar de gente que lamentablemente ha fallecido así lo señala. Sin embargo, hay quien opina otra cosa y dice otra persona que tampoco quiere comprometerse que no hay una receta a seguir, pero pudiera pensarse que ha fallado. ¿Te definirías por esa misma postura de que al parecer se ha fallado o seguirías pensando nada más que el gobierno pudo haber hecho más? Pues mira, como yo comentaba, yo en un principio también basándome un poco en estas diferencias entre los países, sobre todo entre los países que, que tienen un sistema hospitalario y un sistema económico, digamos, más desarrollado que el mexicano, pues tenía la idea de que había una gran diferencia. Pero la realidad es que países que no necesariamente han tenido este tipo de sistemas hospitalarios han logrado sobrellevar mucho mejor la epidemia. Y eso ha sido debido a los métodos que han utilizado por parte de las instituciones médicas y del gobierno. Entonces, a mí me parece que no podemos echarle la culpa tampoco a la población, porque si bien es cierto que la población ha descuidado en muchos casos el uso del cubrebocas y otras medidas higiénicas, la población se guía y se mueve en torno a una serie de eh, elementos que tiene a su disposición. No puede quedarse sin trabajar, no puede quedarse sin salir. Entonces, se requiere que el gobierno tenga un apoyo particular a esas necesidades. Y
a lo largo y ancho de este país se han visto diferencias en el uso y en el trabajo que se ha hecho respecto a las instalaciones hospitalarias, respecto a la cuestión también, pues de sancionar hasta cierto punto el asunto del poco cuidado o la poca distancia. Pero bueno, ahorita por cuestión de tiempo me gustaría quizá más adelante mencionar algo más. Muy amable. Laura, fíjate que, como acabas de escuchar, de repente ya comienzan a perfilarse mejor los panelistas de esta sesión. Se empiezan a perfilar más sobre una idea concreta. Tú nos habías comentado que pareciera que no se ha cumplido con las medidas, pero los números dicen otra cosa. ¿Adoptas alguna postura de ellos o quieres definir la tuya propia en este momento? Gracias. Insisto en el tema de la diferencia en el manejo. El maestro Abel efectivamente nos refiere a una serie de datos, los cuales parecería la crisis se está manejando adecuadamente. Sin embargo, también se ha insistido mucho que el porcentaje de mortalidad, que comparando precisamente por el número de habitantes, sino comparando por el número de enfermos. Es decir, el número de contagios cada día aumenta de manera dramática y eso obviamente los fallecidos. Está demostrado que México tiene una tasa de mortalidad mayor al 10%, lo que no está pasando en países como Estados Unidos, que bien señalan, estamos hablando de más de 4 millones de enfermos, o Brasil, con más de 2 millones. Nosotros estamos en un rango de los 420,000 aproximadamente, pero con una tasa de mortalidad muy alta. Entonces, creo que ahí es donde lo que yo estaba mencionando cobra relevancia, el hecho del manejo inadecuado o insuficiente de parte de las autoridades. Hasta ahí dejaré el comentario. Gracias. Muy amable, muy amable. No cabe duda que estas múltiples perspectivas que están planteando van a generar en quien escuche, en quien vea esta sesión, una sensación de que no conocía todavía los elementos suficientes como para generarse un juicio. Pero bien, déjenme comentarles lo siguiente para poderles formular una pregunta al respecto. Este día 3 de agosto, en la conferencia mañanera, el secretario de Educación Pública señaló las siguientes cosas. Primero, que el 24 de agosto iniciará el ciclo escolar. Un dato que parece interesante porque se ha planeado que fuese antes. Segundo, que las clases comenzarán a distancia. Habrá presenciales gradualmente al darse un semáforo verde por entidad. El tercero, 6 canales van a tener cobertura de los contenidos las 24 horas del día. Para apoyar a ello también va a haber cuadernillos de trabajo, transmisiones de radio, libros de texto y atención especial. En cuarto lugar, se incorpora la asignatura Vida Saludable. En quinto, las instituciones de educación que son autónomas van a volver en sus propios tiempos, como es el caso de la UNAM. El sexto, los sueldos y prestaciones llegarán completos al personal del sistema educativo. El séptimo, las clases tienen valor curricular y serán tomadas en cuenta para las evaluaciones. En octavo lugar, desde este día hasta el 23 de agosto, se atenderán dudas sobre el regreso a clases a través de los canales 11 y 14 de televisión, por medio del portal de la SEP, por Educatel y por correo electrónico. Como sabemos, el calendario escolar marca la pauta de muchas actividades en este país y ahora está en el limbo para los efectos o las implicaciones que tiene regularmente. No obstante, quiero saber en la visión de cada uno cuál es el mayor daño de la pandemia a nuestro país. Si eres tan amable, Junior. Gracias. Pues mira, el daño, pues yo considero que no hay industria o no hay sector que se pueda salvar, ¿no? Por principio de cuentas, la sociabilización de las personas, indistintamente de su nacionalidad, ya se está viendo limitada, ¿no? Dicho esto, pues nada más imagínate tú que toda la industria mercantil, laboral, ¿verdad? Pues tiene que modificar pues sus espacios, ¿no? De tal manera que a partir de esto, pues yo considero que ya desde que te piden que tengas un distanciamiento, ¿no? Ya desde el momento en el que tu trabajo te van
pues limitando la jornada, ¿no? Un día tú, un día otro. Ya desde que estamos utilizando más las redes sociales para podernos comunicar, ¿verdad? Pues eso ya implica, ¿verdad? En cuanto a, pues, político, social, económico, cultural, deportivo, ¿no? De tal manera que en el caso muy concreto de México, estaba yo observando las estadísticas de la economía y este último trimestre ya se cayó hasta un menos 18%, cuando en el primer trimestre de este primer año, de 2020, andábamos en el orden del 3% en caída. No obstante, desde el 2017, que fue el mayor crecimiento que habíamos tenido, lo traíamos en el 3%. Sin embargo, ya venía una tendencia a la baja. ¿A qué quiero llegar? Que este menos 18, este sí es impactado concretamente por el tema del COVID, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Pues esto implica que mucha gente haya perdido pues su trabajo formal. Si a esto le añadimos que México tiene una gran carga de población que depende de la informalidad, como hace rato lo está bien el profesor Philly, pues imagínate, ¿no? Si la gente no muere por la enfermedad, pues de alguna manera puede llegar a morir de hambre, ¿no? Como algún empresario lo había citado, ¿no? Pero concretamente puedo decir que, que a partir de la relación humana, pues el resto está hecho, hecho un caos. ¿Es cuánto? Muy amable, Abel. Enseguida, ¿cuál es el mayor daño que generaría la pandemia a nuestro país? El mayor daño es justamente los efectos destructivos de una polarización como la que se está dando. Los muertos que todos lamentamos, pero también estos muertos que hemos tenido se han debido a una situación que debemos de aceptar. La alimentación del mexicano está terrible. El doctor Hugo López del Hotel atacó a las refresqueras. El mexicano se alimenta con refrescos. Eso no puede ser. Hay enfermedades terribles como la diabetes, la hipertensión, una serie de comorbilidades que se deben justamente a la mala alimentación de los mexicanos. Y las empresas que producen estos productos se niegan a poner el etiquetado. Eso es lo que pasa también, la alimentación del mexicano. Eso es lo que está mal y eso es lo que lamentamos todos, que se mueran los compatriotas. Hoy es patriótico quedarnos en casa. Eso es lo patriótico, quedarse en casa, porque esto todavía no termina. Gracias. Buenas noches. Bien, Laura Isel, ¿cuál percibes tú que sea el mayor daño que nos ha ocasionado la pandemia? Adelante, por favor. ¿Nos escucha, maestra? Es Adelante, una Laura Isel. pregunta muy difícil de responder. Son tantos y tantos los sectores Maestro Luis, que si le parece, se van a ver afectados, que si tendría que... ya se escucha. ¿Me escuchan? Ya le escuchamos. Decía yo que se van a ver afectados, que me cuesta Adelante. trabajo decidir, pero ya se escucha. Bueno, es muy difícil de contestar la pregunta porque son tantos los sectores que van a verse afectados que, bueno, me cuesta mucho. Pero, sin embargo, creo que el educativo es uno de ellos, ¿no? Se va a ver muy afectado dada la complejidad del manejo a distancia. Lo he insistido en varios foros, ¿no? El trabajo en línea no es fácil de llevar a cabo. Tuvimos que terminar el ciclo escolar pasado
de una forma pues muy intempestiva que nos causó muchas dificultades. Comenzar un nuevo ciclo escolar va a ser un tema, me parece, muy, muy preocupante y muy complejo de sobre todo sacar adelante. Y bueno, el propio sector de salud creo que va a ser uno de los problemas más fuertes que se va a llevar esta crisis. Está atravesando una crisis, como ya le había dicho Abel, desde antes de la propia pandemia. Y con esto me parece que, bueno, debe de tener el trabajo que han llevado a cabo los médicos y todo el personal que encabezan los doctores, las enfermeras, los científicos. Parece que también se encuentra en un momento de mucho desgaste físico y emocional. Entonces creo que también será un sector que va a llevar las consecuencias de todo esto. Muy amable, muchas gracias. Pasamos a escuchar a Filiberto Romo. ¿Estás por ahí, Filiberto? Sí, te escucho, maestro Luis. Adelante, por favor. A tu parecer, porque ya escuchamos varias perspectivas, ¿cuál sería el mayor daño de la pandemia a Mire, México? yo platicaba con algunos compañeros, que uno de los daños que a mí me parece es que es muy grave porque ese afecta a todos, a los que están saludables, a los que no están saludables, a los que van a la escuela, a los que no van a la escuela, es el problema económico. Uno de los problemas principales va a ser los ingresos de este país. Lamentablemente, el hecho de que haya tantos fallecimientos está alejando al turismo de nuestro país. El sector turístico va a tener un gran golpe, ya lo está teniendo, está haciendo lo posible por levantarse, por restaurarse, pero me parece que también tenemos que contemplar este sector, el sector del turismo. México tiene entre sus primeras 4 fuentes de ingresos esta fuente, ¿no? Junto al petróleo, junto a las remesas. Entonces, si no mejora la situación, al menos la proyección de México hacia el exterior respecto a cómo se está viviendo el coronavirus, pues vamos a tener una cancelación masiva de reservaciones. Entonces, bueno, pues yo me despido con este comentario, ¿no? Precisamente porque me parece que sí debe de haber algunos ajustes de parte del gobierno. Muchas gracias. Buenas noches.